En este caso vamos a ver un caso de estudio que generó una normativa, una ordenanza de normativa urbana que tiene bastantes consideraciones de políticas de suelo, no tanto de captura de plusvalía, sino de otra forma de trabajar sobre el suelo, que es que el Estado municipal, en este caso, gestione directamente a partir de la propiedad de suelo, o sea, tener, conseguir suelo para el municipio para que el municipio sea el que, por un lado, determine asignaciones de espacio público, de vivienda social, incluso de loteos de un nivel medio que, digamos, que puede ser afrontado por sus usuarios en costo, y bueno, que en definitiva intervenga en el mercado de suelo a partir de una posición dominante en términos de propiedad. Esto es una experiencia que realizamos con nuestro estudio en Embalse de Calamuchita, que es una localidad, obviamente del Valle de Calamuchita, al sur de Córdoba, al sur de la ciudad de Córdoba, caracterizada por la realización en la década del 40 del embalse de aquel entonces llamado Río Tercero, hoy Río Calamuchita, y la posterior realización de otros embalses con fines energéticos. Y además, bueno, como una anécdota, no pudimos trabajarlo en nuestro estudio porque es un tema de alcance nacional y de otras características. Es una de las dos localidades del país donde hay plantas de energía nuclear. Nuestro chiste era que estábamos trabajando en una especie de Springfield, pero bueno, digamos, lo único que influyó eso en nuestra propuesta normativa fue en considerar las mitigaciones que tiene que dar esta empresa. O sea, la operadora de la energía nuclear es NASA, núcleo atómico argentino, sociedad anónima, algo por el estilo, o Nuclear Argentina Sociedad Anónima. Es la empresa del Estado que gestiona las centrales nucleares y está obligada a aportar al municipio, a la localidad donde se implantan, una cantidad bastante considerable de presupuesto en materia de compensación o de mitigación por el impacto sobre el territorio. Para la época en que realizamos este estudio, en el año 2000, entre 2013 y 2014, no había todavía, estaban bastante atrasadas esas cuestiones, o sea, la Nación no aportaba a través de esta empresa lo que podría aportar en ese sentido. Que eso, digamos, una vez que eso estuviera en marcha, podría realmente aportar entre otras cosas, a un mejor desarrollo urbano en Embalse. Embalse, en principio, tiene, como decimos acá, una característica bastante particular. Bueno, otra implantación extraordinaria del Estado dentro de Embalse de Calamuchita es la unidad turística, digamos, realizada por el ingeniero Pistarini también en los años 40, junto con Chapadmalal. Son las dos grandes unidades turísticas recreacionales puestas al servicio, bueno, de turismo estudiantil y de jubilados, turismo social en realidad, que es una implantación realmente muy buena, muy fuerte, aprovechando el embalse. O sea, esta cuestión integral de la infraestructura, que no solamente genera, bueno, energía eléctrica, sino que genera un paisaje muy particular que puede ser aprovechado y que en su momento derivó en esta unidad turística. Entonces, lo que nosotros sosteníamos, digamos, a partir del estudio realizado, es que la ciudad es ordenada y es lo que nosotros denominamos legible urbanísticamente, digamos, que se puede entender como ciudad simbólicamente, en términos de cuál es el espacio público, cuáles son los lugares fundamentales, cuáles son los monumentos de la ciudad, cuál es su lectura urbana. Es ordenada y legible en las áreas que fueron originadas en grandes intervenciones estatales, básicamente los embalses y la unidad turística, y en aquellos lugares donde se abandonó a su suerte es desordenada, problemática y, bueno, con todos los problemas
que todos conocemos de las ciudades argentinas. Embalse es una localidad de 10.000 habitantes aproximadamente, ahora debe estar en los 11.000, 12.000. Y bueno, nosotros postulábamos que para superar esta disociación es necesario poner el control y el manejo de la urbanización en manos del municipio, no exclusivamente, o sea, esto no significa negar el rol del privado en el desarrollo urbano, pero el control de gestión, el manejo, la dirección estratégica tiene que estar necesariamente en manos del municipio. Esto lo planteamos a partir de una cantidad de cuestiones donde el municipio podía empezar a intervenir en temas de desarrollo urbano, por un lado asegurando el acceso al suelo urbanizado y a la vivienda, compatibilizando el perfil turístico que el área lo tiene con su perfil productivo y con la residencia, asegurar condiciones de habitabilidad que en muchos casos estaban bastante problematizadas. Esto terminó, adelanto, en 2 ordenanzas que fueron sancionadas al mismo tiempo por el Consejo Deliberante en 2014, una ordenanza urbana y una ordenanza de edificación, o sea, lo que se conoce como lo que en Buenos Aires sería el Código Urbanístico y el Código de Edificación. Son 2 ordenanzas que estaban conjugadas en una sola y que, digamos, separamos y ambas ordenanzas fueron aprobadas. En mi revista, en Café de las Ciudades, si lo buscan lo encuentran, las 2 ordenanzas completas como para que a quien le interese profundizar la mirada sobre estas cuestiones. Bueno, promover espacio público y paisaje urbano de calidad, recuperar espacios de propiedad municipal perdidos. Hay un tema muy interesante en Córdoba. En Córdoba la situación, digamos, del catastro es particularmente compleja. Hay muchos negociados respecto al catastro, hay procesos respecto a la Dirección Provincial de Catastro, tiene gente procesada por manejos, sobre todo básicamente de loteos o de predios donde el dueño no aparece o no está claro quién es, y que se negociaban bajo cuerda, te conseguía catastro. El principal desarrollador urbano de Córdoba está preso en este momento, hace sus reuniones de directorio en la cárcel de Bower. Digamos, no es una propuesta, no se asusten, digamos, pero, no es que yo considere que esté bien que esté preso, pero y el motivo por el cual está preso es justamente un apriete que le hacen a una propietaria a partir de un título, o sea, aprietan a una señora que tenía un terreno, lo aprietan mal, para quedarse con ese predio. Bueno, hay un tema. Yo siempre digo además que todo eso tiene un origen que es que el turismo en Córdoba, que es una actividad que realmente es muy importante y que además, bueno, es siempre agradable visitar Córdoba, pero ha generado 2 grandes problemas. Uno es el teatro en Carlos Paz, no es un problema urbanístico, es un problema en todo caso artístico. El otro gran problema que generó es que, sobre todo en la década del 50, 60, digamos, nuestros abuelos, nuestros padres iban de luna de miel o iban de su viaje turístico y bueno, se quedaban encantados con el paisaje, tomaban la decisión de que algún día cuando se jubilaran iban a vivir a Córdoba y aparecía un señor que les vendía un lote por 3,50 pesos. Era la época de oro de los loteos, bueno, los Vinelli, Camar y demás en Buenos Aires. Y bueno, era como corolario en la estación de tren, cuando tomaban el tren de vuelta a Buenos Aires, había un señor con una mesita que le vendía un fantástico loteo en Calamuchita, en Carlos Paz, en Tanti, en La Palda, una primera cuota de 10 pesos, se lo vendía por 2.000 pesos al precio de hoy, te quedabas con un lote. Bueno, ese señor hacía fortunas, los lotes nunca, la gente nunca tomó la decisión de ir a vivir a Córdoba, nunca lo usaban, años después les empezaban a llegar las boletas de impuestos, entonces directamente. Y esa tierra quedó catastrada, quedó loteada y bueno, es parte de toda esta matufia, digamos, tierra que... no, justamente ahora es de un señor que murió hace 40 años y que sus herederos jamás lo van a reclamar porque debe más en impuestos y bueno, es una especie de tierra de nadie que, bueno, los que tienen acceso
digamos, en todo caso, a cierta picardía con ciertos niveles del Estado, la pueden manejar. Entonces, bueno, parte de eso también era muy claro en el embalse de Calamuchita. Por lo tanto, nosotros trabajamos sobre 4 cuestiones básicas, digamos, el tema de normativa, que fue el encargo oficial, la cuestión de suelo, la cuestión de cómo se financia y gestiona la urbanización, que tiene que ver con esto que estamos hablando, y al margen de esto, recomendamos la realización de un plan estratégico de turismo, que bueno, es un tema aparte de estas cuestiones. Esto es digamos, un esquema territorial de embalse. El hilo de agua que corre entre la gran mancha celeste de la izquierda y la otra de la derecha es el río Calamuchita, y a lo largo del mismo se fueron desarrollando una serie de embalses. El primer embalse, hay básicamente 3, incluso dentro del plan estratégico de turístico les planteamos la idea de un circuito del turismo, o sea, así como ustedes tienen un circuito del vino o Mendoza, un circuito de la energía, porque son realmente lugares muy interesantes, paisajísticamente muy agradables y digamos, con mucha injerencia. Bueno, lo que figura como 6, eso marrón al costado, es la central nuclear. La mancha verde con el número 3 es la unidad turística, que tiene, digamos, bueno, si uno lo compara con el número 1 y 2, que es la mancha urbana, es prácticamente equivalente en tamaño. Las áreas grises, denominadas como 5, son zonas rurales, pero que en realidad están loteadas, o sea, bueno, ese cuadrángulo grande al lado de la segunda usina es un loteo realizado, pero no, o sea, que está plasmado en el escritorio. Hay algunas marcas, como las de Tacna o Nazca en Perú, digamos, que parecen platos voladores de alguna cosa que se hizo, pero no está, digamos, no está materializado, pero está, digamos, figura como catastro. Entonces, una de nuestras posturas es, bueno, recuperar esas tierras, bueno, esas manchas que aparecen ahí, lo mismo que el número 5, la gris al lado de la central nuclear, bueno, son las más importantes, pero hay otras, sobre todo en la periferia de la ciudad. Dentro de la ciudad, lo anaranjado con el número 2 es la parte serrana, y lo rojo con el número 1 es la parte llana, digamos, ya entrando en la llanura. Una anécdota que no es tan anécdota, ese cuadrángulo de la derecha, digamos, debajo del embalse, en una situación paisajística, yo diría que paradisíaca, entre ese segundo embalse y el embalse de Piedras Moras, que es el último, el celeste a la derecha, digamos, que es digamos, como el tercer embalse realizado y que está en el municipio de Almafuerte, el municipio vecino, pasa la derivación de la futura autovía Córdoba-Río Cuarto. Esto está a 70 kilómetros de Córdoba. Vale decir que en muy poco tiempo la autovía va a dejar a esta ciudad, bueno, a 40 minutos, una hora del centro de Córdoba, con lo cual el valor de esos suelos va a aumentar notablemente. Por eso, entre otras cosas, bueno, planteamos digamos, cómo usar, digamos, cómo recuperar para el municipio esos suelos y cómo trabajar esos suelos en caso de bueno, el paso de esta variante. De hecho, para que tengan una idea, la autovía Río Cuarto está realizada en un 70% digamos, de su recorrido, y lo que está faltando son 4 o 5 tramos que tienen que ver casualmente con lugares donde digamos, son variantes respecto al paso urbano, o sea, son lugares de muy posible valorización urbana. No quiero ser suspicaz, pero claramente dentro de la etapabilidad de la autovía lo que está faltando son aquellos lugares donde se va, digamos, donde seguramente el paso de esa autovía va a determinar una fuerte valorización urbana. Bueno, nosotros entonces, bueno, hicimos una codificación. Bueno, todo el resto del territorio es ejido rural. Una primera cuestión fue básicamente también que nuestra normativa no estuviera restringida a la planta urbana del municipio, sino que abarcara la totalidad del territorio. Y bueno, hay una normativa muy particularizada respecto a
a la forma de trabajar sobre la mancha urbana ya consolidada, pero básicamente trabajamos con la idea de, por un lado, restringir fuertemente la expansión así por mancha de aceite. Estas son, bueno, voy a levantar, va a ser más fácil. Estas áreas naranjas son áreas de reserva urbanística que están, digamos, que sobre las cuales se prevé la expansión de la ciudad, pero que esta normativa no autoriza directamente la construcción, sino que establece procedimientos, mecanismos para la realización de esa autorización. O sea, cuando esas áreas pasan a ser urbanas, hay un procedimiento que tiene que ver con las cesiones de suelo, no solamente de espacio público y de trazado, sino de suelo, de lotes específicos para el municipio, que el municipio puede destinar a la atención de problemas sociales o a ser parte como actor de estos desarrollos. Y dentro de la planta urbana, terrenos como este o como este, que son áreas vacantes dentro de la ciudad, o sea, esos famosos intersticios a llenar, tienen también normativas especiales procedimentales, o sea, no tienen ya una normativa asignada de que van a tener una morfología, un foso, de una altura, sino que son áreas donde hay procedimientos específicos, convenios urbanísticos específicos que tiene que hacer el municipio con el privado que desea desarrollarlos. Y un tercer elemento de captación de suelo es justamente estos loteos, este enorme, por ejemplo, digamos, proyectados, o este de acá, proyectados pero no desarrollados, instrumentos para que el municipio pueda recuperarlos. A eso aplicamos, ahora vamos a ver, una ley que existe en Córdoba, que es la 9150, que es la que regula la usucapión, o sea, la forma en que un privado puede reclamar posesión de suelo por la simple ocupación, y que a través de nuestro asesor legal, que no es otro que nuestro muy conocido Petrelli, más conocido para muchos de nosotros, bueno, se determinó que el municipio podía ser reclamante en esos casos. Bueno, esto tiene que, digamos, lo dejé porque tiene algo que ver con lo que mencionaba ayer Carlos, la idea de que la normativa sea fácilmente comprensible. Hay unas fichas, estas son fichas por zona, donde se explica las características que tiene cada zona en particular. Es más una cuestión de normativa que de suelo, pero digamos, lo dejé porque me parece interesante apoyar esa cosa de que la normativa urbanística debería ser algo muy accesible y muy comprensible por parte, por lo menos de los técnicos, digamos, y en general del ciudadano común, tener ese derecho a informarse sobre las características que puede tener su parcela. Por lo tanto, nosotros lo que establecimos es un procedimiento para cambio de normativa. Digamos, acá suele haber, hay el mismo tema que suele aparecer en todas las normativas, que es que hay un parcelario común, cotidiano, el 10 por 30, el de 20 por 40, digamos, la parcela que es repetitiva y que puede tener una norma, y parcelas, predios especiales, polígonos especiales que no pueden tener una norma establecida, pero que debe haber un procedimiento claro para que no sea la arbitrariedad del Consejo Deliberante o esos manejos que mencionaba Carlos, o la arbitrariedad en general lo que determine qué se hace en cada caso, o la mayor habilidad del privado, o si el privado es presidente de Estados Unidos, digamos, para evitar arbitrariedades y para evitar injusticias en ese aspecto, el procedimiento tiene que estar bien establecido y, sobre todo, hasta dónde se puede llegar, cuáles son las cesiones de suelo. Para cada uno de los cambios normativos, o sea, transformar área de reserva en área urbana, transformar un intersticio urbano en un convenio urbanístico, transformar suelo rural en área de reserva o en suelo urbano, reflotar urbanizaciones y demás, hay procedimientos que establecen claramente, sobre todo las cesiones, que, vuelvo a repetir, no son solamente espacio público, o sea, tanto para la plaza, tanto para las calles y tanto para meter una escuela o la comisaría, sino lotes que quedan en poder del municipio, y que la cantidad, el porcentaje de suelo que queda en poder del municipio es mayor en tanto más drástico es el cambio. O sea, creo que pusimos un 20% en el caso de los cambios de intersticios urbanos, y entre un 30 y un 40% para la realización de obras públicas y desarrollo urbano.
El programa de reordenamiento parcelario tiene que ver con esta cuestión de promover y facilitar la apropiación de ese suelo vacante o privado en situación de abandono por parte del fisco y incorporarlos a lo que llamamos procesos virtuosos de desarrollo urbano, vale decir la apropiación y urbanización con valores competitivos de mercado. La idea nuestra es que si el municipio, o sea, nosotros no partimos de excluir al privado de la urbanización, pero entendemos que si el municipio puede desarrollar suelo urbano servido con costo no especulativo o no de ganancia, sino de reproducción, o sea que lo que gane con la venta de ese suelo urbano servido se ponga, digamos, se recircula inmediatamente para seguir produciendo suelo, para generar obras públicas y demás, está, por un lado, garantizando la continuidad del ciclo, o sea, no está regalando, sino que está vendiendo a un precio de reposición, está en todo caso renunciando a una ganancia, pero, digamos, obtiene como para seguir reponiendo y como para que las futuras generaciones sigan teniendo este mecanismo. Y por otro lado está incidiendo en el mercado con una oferta que necesariamente va a digamos, bueno, a competir con el suelo, que muchas veces en esas condiciones, suelo mal servido, se está vendiendo, como en todos los lugares del país, a precios estrafalarios. Pero en ese caso, aunque no tiene mucho que ver con esto, pero me permito meter también una idea o formular una idea que tengo. Ahora se está hablando mucho del tema del control de alquileres, cómo se han aumentado los alquileres en todo el país, se reclaman medidas de control. Creo que en Buenos Aires, en la legislatura, hay bloques que están proponiendo mecanismos de control. Yo creo que el mejor, digamos, yo no creo mucho en los mecanismos de control de alquileres de ese tipo, digamos, que se han experimentado en la Argentina. Creo más en que, por ejemplo, los institutos de vivienda, creo que el Instituto de Vivienda de la ciudad tranquilamente lo podría hacer, pero los institutos de vivienda provinciales también, generen vivienda social de alquiler. O sea, nosotros por ahí tenemos mucho esa cosa de Tano gallego, que ser propietarios nos encanta y pensamos que el alquiler es una disfunción, digamos, como que está mal alquilar. Yo creo que, digamos, es un mecanismo totalmente válido de acceso a la vivienda, de acceso al hábitat, y que si la ciudad de Buenos Aires o la ciudad de Córdoba o Neuquén o Chipoleti pusieran a disposición, digamos, los institutos de vivienda, generaran vivienda que se pudiera alquilar a un precio competitivo, necesariamente los alquileres del sector privado van a tener que bajar. O sea, es una idea que obviamente tiene que estar formulada. Obviamente entiendo toda la desconfianza que pueda haber hacia el Estado como empresario. Digamos, todo esto que estoy mencionando, que el Estado reciba suelo, que lo desarrolle, que lo venda, siempre en este país está, digamos, muy atacado desde el punto de vista, bueno, el Estado empresario es ineficiente, el Estado empresario no sirve, eso va a tender a generar mecanismos de corrupción. Yo creo que no necesariamente es así, y creo además que, aún en contextos muy problemáticos, una experiencia, por citar, bueno, lo mencionaba recién Ariel, Puerto Madero, no es que yo ponga Puerto Madero como un ejemplo de desarrollo urbano virtuoso, ni mucho menos, creo que tiene muchos problemas, tiene algunas ventajas, pero una cosa que yo rescato profundamente de Puerto Madero es que el Estado, y además dos estados distintos, un Estado local y el Estado nacional, que además en buena parte del desarrollo de Puerto Madero fueron de signos políticos enfrentados, o sea que, digamos, ni siquiera es que ayudó el hecho de que fueran del mismo signo. Bueno, han podido hacer un desarrollo urbano de alta calidad, con todas sus características. Después jugaremos cuáles son sus problemas, pero el Estado lo pudo hacer en Puerto Madero. Entonces, bueno, si lo pudo hacer en Puerto Madero, con esas características, creo que podemos asumir que quizás sea una agenda política que nos podemos plantear. Bueno, estos programas de reordenamiento parcelario tienen que ver con estas cuestiones. Bueno, lo que decíamos, la apropiación del suelo por el municipio tiene que ver con poner en venta o en alquiler con valores competitivos de mercado para emprendimientos, incluso turísticos. Digamos, el turismo está muy rezagado en Embalse de Calamuchita porque el tipo de emprendimiento turístico privado o micropyme que se realiza es de muy baja calidad y por lo tanto eso afecta contra las posibilidades turísticas del municipio. La urbanización y venta al costa para residentes de sectores medios, o sea, pensar en la vivienda social no solo como un tema
de los estratos más desfavorecidos de la sociedad, sino sectores medios, y urbanización y entrega subsidiada para sectores sin capacidad de acceso al suelo y obviamente generación de espacio público. Este programa se incluyó en la normativa urbanística y aspiramos a que a partir del englobamiento de parcelas en loteos no consolidados, o sea, la recuperación municipal de esos loteos no consolidados que compraron nuestros abuelos y nunca usaron, los convenios urbanísticos específicos en los cambios de norma, la recuperación de lotes con propietario ausente, etcétera, etcétera, convenios con Nación y Provincia, expropiación directa, etcétera. Y dentro de estos mecanismos está esta ley que mencionaba, la ley 9150, que es una ley provincial de Córdoba que regula la usucapión y que descubrimos a través de nuestro sabueso, el doctor Petrelli, que el Estado podía ponerse también como reclamante de suelo y que esto se podía aplicar. La apropiación por vía fiscal en los casos de, no digo el vecino que no puede pagar los impuestos porque se quedó sin trabajo, sino ese lote que hace 40 años no se pagan los impuestos, bueno, apropiárselo que quede de una vez para el municipio, y obviamente lo que entra en los convenios urbanísticos por cambio de norma. Y finalmente la propuesta, que yo creo que es un tema que venimos machacando en muchos municipios en los cuales estamos trabajando, que es la creación de una empresa municipal de desarrollo urbano. Esto, hasta ahora hemos sido totalmente exitosos en el fracaso, no hemos conseguido que lo más que hemos conseguido es que incluyan la posibilidad de hacerlo en algún código como este de Caramuchita o algún otro, pero básicamente es la idea de que el municipio o la provincia o la corporación metropolitana, yo trabajé en el ordenamiento territorial de Moquehue, acá sino en los vecinos en Neuquén, y la corporación Pulmarí es un buen ejemplo de corporaciones que manejan suelo. Una empresa municipal que compre suelo a precio rural, a su precio real, que lo haga en zonas de expansión natural de la ciudad, que genere las infraestructuras y que ponga en oferta suelo urbano urbanizado de correcto a un precio que la estimación que tenemos es que el costo de reposición, o sea, el costo de recuperar lo que gastó el municipio en urbanizar, en su costo administrativo, etcétera, y volver a seguir el ciclo, puede permitir poner en oferta lotes que están a un 20 o un 25% del precio que pide el mercado por lotes en las afueras de la ciudad, sin servicios, sin acceso, o sea, puede ejercer una buena solución sobre la demanda dentro de los mercados de suelo. Y de hecho hay localidades que lo han hecho en el país, el caso de Trenquelauquen, que es un caso que los invito a analizar, y hay cada vez más municipios que, por ahí con empresa, sin empresa, pero que están desarrollando esta idea de generar suelo urbano de calidad y proveerlo no solamente como resolución de un tema social, sino resolución de sectores medios a los cuales también se les hace difícil el acceso al crédito y demás. Generamos un posible organigrama, esto está desactualizado, son valores de 2013, pero habíamos, en el 2013-2014, un costo total que habíamos estimado de acuerdo a la ambición que tuviera esa empresa municipal, es que podía costarle al municipio entre 300.000 y 600.000 pesos al año, y que con la venta de 10 o 20 lotes, o sea, entre 10 y 20 lotes, o sea, nada, se podía financiar ese costo administrativo, y que, en 4 años preveíamos entre 600 y 1.000 lotes que se podían vender de acuerdo a estas características. Así que, estas son las consideraciones que tuvimos respecto a la posibilidad de generación de parcelas, también tiene que ver con recuperación del frente costero y demás. Y esto, como les decía, fue aprobado, ha pasado poco tiempo como para juzgar los avances. No tengo idea realmente, eso siempre me lo estoy debiendo, pero la cotidianeidad a veces impide hacer un seguimiento de calidad de estas cosas, pero no sé si el municipio ya ha establecido algún tipo de convenio urbanístico. Temo que no haya encarado proactivamente la cuestión de
reapropiación parcelaria, pero los instrumentos, los mecanismos están en normativa y eso es lo que me pone más feliz de la experiencia, es que bueno, hay una normativa que incorpora estas cuestiones y bueno, cualquier desarrollador que quiera trabajar sobre un intersticio urbano o expandir la mancha urbana, lo va a poder hacer, pero va a tener que aportar a un proceso que yo considero virtuoso, donde el municipio se pone los pantalones en manejar y gestionar el suelo en su ciudad. Muchas gracias.